Que el Señor bendiga tu vida. Quiero expresar una palabra de Dios para poder expresar lo que en una pregunta que me hicieron acerca de, se hablaba sobre evangelismo y un hermano que estaba ahí en el grupo dijo: pastor, ¿pudiera decirme por qué el evangelio sufre para poder ser aceptado, para poder ser recibido? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual la gente batalla para aceptar un evangelio tan precioso? Y una de las razones que le mencioné, quisiera comentártela. Esa pregunta que me hicieron quizás tenga más de 20 años. Y analizaba estos momentos después de 20 años, esa pregunta, porque hoy quizás es, si no estoy exagerando, a lo mejor 20 veces más difícil que el evangelio del Señor Jesús esté siendo difícil que lo acepte la gente. Y te voy a decir también el porqué de ese problema. En aquel tiempo le dije a mi hermano, a Jorge precisamente se llamaba el alumno, un joven. Le dije, mira Jorge, el evangelio sufre por los apóstatas, por aquellos ex creyentes del Señor, aquellos que decían ser hijos de Dios y por una razón u otra comenzaron a apostatar de la verdad. Y ya teniendo conocimiento de Dios y habiendo nacido en el evangelio, algo dañó sus vidas. Ahora esos se convierten en enemigos del evangelio de Dios. Y esas son las personas las cuales hacen el daño para aquellos que no han conocido de Dios todavía. Sea más difícil que puedan aceptar el evangelio puro del Señor, porque tergiversan la palabra y la hablan de una manera incorrecta, haciéndole saber a los oidores el evangelio de una manera torcida. Y esa gente, les dije yo en aquel entonces, que eran las personas que dañaban el evangelio. Entonces me ubico en el presente después de 20 años de esa pregunta que me hicieron, pero ahora el daño es muy máximo. El daño ahora es grande, más grande todavía. Y uno puede decir, bueno, entonces ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual ahora es más dañino la situación para que se pueda aceptar el evangelio? Y le hice ver, o hago ver hoy, que siguen siendo los apóstatas, aquellas personas que
han renegado del Señor, dañadas en su corazón por alguna situación, pero ahora se ha más que triplicado el daño al evangelio puro del Señor, porque ahora utilizan las redes. Ahora escriben en contra de las leyes de Dios, tergiversándolas, de manera que la gente ahora es mayormente dañada. Tú verás a través de las redes, del Facebook, de todas aquellas que anuncian el evangelio, y ahora lo anuncian a su manera, de una manera pervertida, de una manera incorrecta, y la gente que no tiene a Jesús lo puede oír, lo puede leer, lo puede ver, de una manera en que ahora el daño llega hasta el hogar de cualquiera de aquellos que no conocen al Señor. Y entonces se ha más que triplicado que ahora la gente acepte el evangelio puro del Señor por esos apóstatas que ahora utilizan las redes para dañar. La pregunta es, tú que tienes el evangelio puro del Señor, ¿qué estás haciendo o qué haces para poder contrarrestar a esos apóstatas, mutiladores del cuerpo, dañadores del evangelio del Señor, para poder controlar o para poder ayudar al evangelio puro del Señor? Ellos, de una manera muy sádica, en su dolor y en su confusión, ahora escriben en contra de todo lo que es la ley de Dios. Y ahora por eso la evangelización se ha hecho mucho más difícil. Ahora la gente no con mucha facilidad, escucha el evangelio del Señor, acepta el evangelio del Señor. ¿Y qué digo? No tan solo de los creyentes, también lo digo hasta de los mismos hermanos ya en Cristo. Cuando están ya en el Señor caminando, empiezan a ver, empiezan a oír todo lo que dicen los apóstatas en contra del evangelio puro del Señor. Pues podemos darnos cuenta lo difícil que es que el evangelio sea aceptado por la gente que no conoce del Señor y confundido por la gente que conoce del Señor. Cuando son personas que solamente usan ciertos versículos de la palabra del Señor para poder hacer el daño que ellos tienen en sus mismos corazones. Así es que, amado hermano, ¿cómo puedes tú realizar una labor, pues hablando del evangelio puro del Señor, diciéndoles del error que están cometiendo muchos que se dicen ahora ser creyentes, ser cristianos, ser de lo mejor, porque así lo hacen saber, que son de lo mejor? Sin embargo, solo mutilan el cuerpo del Señor. Pablo les decía: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquellas personas que oraban al Señor, aquellas personas que servían al Señor, aquellas personas que creían en el evangelio del Señor, ofrendaban, diezmaban, ayunaban, se congregaban, ahora no lo hacen por escuchar a esos mutiladores del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está pasando. Las redes están siendo un gran problema
en la vida de los no creyentes y también en la vida de los creyentes. Leamos la Escritura con mucho temor. Estudiemos la Escritura, escudriñemos la Escritura con pasión para darnos cuenta que no podemos estar viviendo en error cuando ya conocimos al Señor y estar medio cumpliendo las leyes del Señor, medio congregándonos, medio orando o haciendo todo a medias por escuchar a esos apóstatas, a esos mutiladores del cuerpo del Señor. Y esa es la razón de este video. Y sé que lo van a escuchar muchos apóstatas y quizás el comentario sea en contra de lo que estoy diciendo. No importa. Hay un evangelio puro del Señor que hay que leer, que hay que escudriñar, que hay que aceptarlo y hay que cumplirlo. Porque la ley de Cristo se tiene que cumplir. Dios te bendiga. Soy el pastor Jorge Arturo González Rocha, pastor del Templo Maranata, y te deseo bendiciones.